Bienvenidos a esta gran travesía a través del tiempo, un viaje hacia una de las páginas más intensas, complejas y decisivas de la historia de la humanidad, las Cruzadas. A lo largo de esta serie documental, exploraremos los sucesos que durante casi 200 años encendieron a Europa y al Medio Oriente en llamas de fe, ambición, violencia y esperanza. Aquí no solo hablaremos de reyes, papas y generales, también contaremos las historias de campesinos, mercaderes, caballeros, peregrinos y soldados que, guiados por la religión o la codicia, se lanzaron a caminos de sangre y gloria. Nos adentraremos en castillos, campamentos, campos de batalla y ciudades sagradas. Cada capítulo será una venta hacia la época medieval, donde la espada y la cruz marcaban destinos, donde las alianzas cambiaban con rapidez y donde el fervor religioso podía inspirar tanto actos de devoción como atrocidades sin límite. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los mitos, las leyendas, los héroes y los villanos. Bienvenido a las Cruzadas explicadas, un viaje narrado con condenaria y emoción que te mostrará cómo estas guerras marcaron para siempre la historia del mundo. Imagina el eco de miles de pasos sobre la tierra, el sol abrasador del desierto y el frío acero de las espadas, brillando bajo un estandarte con la cruz. Escucha los gritos de guerra que atraviesan siglos y resuenan todavía en nuestra memoria colectiva. Las cruzadas no fueron simples batallas, fueron el choque brutal entre civilizaciones, el cruz de fe y poder, la lucha entre ambiciones personales y destinos colectivos. Aquí con eras traiciones inesperadas, reyes convertidos en prisioneros, ciudades bañadas en sangre y también gestos de honor que deslumbran en medio de la oscuridad. Este relato no es blanco ni negro, es una historia llena de matices, donde héroes y villanos pueden cambiar de rostro según quien la cuente. Si creías que la Edad Media era un tiempo lejano y olvidado, prepárate, las cruzadas siguen vivas, porque su legado todavía late en el mundo en que vivimos hoy. Suscríbete para saber más sobre historia, dale me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia. Y empieza aquí, en noviembre de Ichenling-Joshua, la ciudad de Clermont, en el corazón de Francia, se convirtió en el escenario de un acontecimiento que marcaría la historia del mundo. El Papa Urbano II, anciano pero lleno de energía, convocó a nobles, clérigos y campesinos para un concilio. Los rumores ya se extendían. La cristiandad estaba en peligro. El imperio bizantino, acosado por los turcos seleucidas, pedía ayuda desesperada a Occidente. En la plaza abierta, el Papa se alzó ante la multitud. Su voz resonó con fervor, y su mensaje fue claro. Los cristianos de Oriente sufrían persecuciones. Los lugares santos estaban bajo dominio musulmán, y Dios mismo pedía a los fieles defender la fe. Urbano no hablaba solo de guerra, sino de una misión sagrada, una peregrinación armada hacia Jerusalén. Las palabras que pronunció, según las crónicas, encendieron los corones. Dios lo quiere. El grito se repitió una y otra vez, hasta volverse un rugido que vibraba como trueno en la plaza. Caballeros endurecidos por guerras locales se sintieron llamados
a una empresa mayor. Campesinos pobres, sin más esperanza que la salvación eterna, se arrodillaron con lágrimas en los ojos. En ese instante Europa se transformó. El papado ofrecía indulgencias. Quien participara sería perdonado de sus pecados. La promesa del cielo superaba cualquier miedo. El concilio de Clermont no solo inauguró un espacio militar, sino también una idea que atravesaría siglos: la unión de fe y espada. La primera cruzada nacía en medio de aplausos, llantos y promesas. La multitud, encendida por la pasión, comenzó a coser cruces rojas en sus pies, símbolo de su zeuto. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que se avecinaba, el shock de civilizaciones, el dolor y la gloria, la sangre y la esperanza. Ese día, con un discurso vibrante, Urbano II no solo llamó a liberar Jerusalén, dio en día casi 200 años de cruzadas que transformarían para siempre la historia de Europa y del mundo. Tras el llamado de Urbano II en Clermont, no solo los nobles y caballeros respondieron. Multitudes de campesinos, artesanos, mendigos y peregrinos, inspirados por la promesa de redención y el fervor religioso, se lanzaron a lo que se consideraría como la Cruzada de los Pobres, sin preparación militar, sin recursos y casi sin organización. De estas masas de creyentes emprendieron el viaje hacia Tierra Santa convencidos de que Dios guiaría sus pasos. Uno de los líderes más carismáticos de este movimiento fue Pedro el Ermitaño, un monje de aspecto humilde, delgado y desaliñado, cuya voz encendía multitudes. Predicaba con pasión, afirmando que Cristo mismo le había confiado la misión de guiar a los pobres hacia Jerusalén. Miles los siguieron, convencidos de que su fe bastaría para derribar murallas y vencer ejércitos. El viaje pronto reveló su crudeza, carecían de alimentos y organización, por lo que las columnas de peregrinos se convirtieron en hordas desesperadas, que saqueaban a su paso, incluso en tierras cristianas, hambre, enfermedades y ataques dispersos. Los golpeaban sin piedad. Cuando finalmente cruzaron hacia territorio bizantino, la magnitud del desastre era evidente. El emperador Alejo ir, sorprendido por la llegada de estas masas indisciplinadas, los condujo rápidamente hacia Asia Menor, lejos de Constantinopla. Allí, en encementos contra los turcos selúcidas, la cruzada de los pobres encontró un final sangriento. La mayor pereció bajo las espadas enemigas. Solo unos pocos sobrevivieron para unirse más tarde a los ejércitos de la primera cruzada. Este episodio muestra la fuerza del fervor religioso y, al mismo tiempo, la tragedia de quienes creyeron que la fe sin preparación bastaba. La cruzada de los pobres fue un sueño de esperanza, que se convirtió en un camino de hambre, sangre y muerte. Mientras la llamada de Clermont se erguía, extendiéndose por toda Europa, la verdadera primera cruzada comenzaba a organizarse. A diferencia de la cruzada de los pobres, esta fue emprendida por grandes señores, feudales y caballeros de renombre. Los más recordados fueron Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, su hermano Balduino, Bohemundo de Tarento, un noble normando, y Raimundo de Tolosa, veterano con gran prestigio en Occidente. El trayecto estuvo marcado por dificultades. Los cruzados debían atravesar territorios hostiles o desconfiados. Para muchos, el primer obstáculo fue simplemente llegar hasta Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. El emperador Alejo I Comneno
Aunque había solicitado ayuda, se mostró sorprendido por la magnitud de los ejércitos occidentales. Envía tanto a los turcos como a los mismos cruzados, antes de permitirles cruzar hacia Asia Menor. Alejo exigió juramentos de vasalaje. Los líderes cruzados debían prometer devolverle las tierras arrebatadas por los musulmanes. Algunos aceptaron de mala gana, otros con desconfianza. Era el inicio de tensiones entre Bizancio y los cruzados, tensiones que marcarían toda la relación. Los cruzados, sin embargo, estaban decididos. Con las cruces rojas cosidas en sus capas y estandartes, marcharon hacia Anatolia, donde los turcos selyúcidas los esperaban con ferocidad. La primera cruzada ya estaba en marcha, un metiendo en Kolosov de fe, ambición y guerra que uniría a miles de personas en un mismo deseo. Nadie podía prever a un que, contra todo pronóstico, llegarían a Jerusalén en la primavera de Isen Linkyujishnita. Los ejércitos de la primera cruzada, ya reunidos bajo sus distintos leyes, se dirigieron hacia su primer gran yuti, Naisa, la poderosa capital de los turcos selyúcidas en Anatolia. Esta ciudad fortificada representaba la llave de entrada hacia Asia Menor y, por lo tanto, era crucial para avanzar hacia Jerusalén. Los muros de Nicea eran imponentes, altos, sólidos, rodeados por un foso y protegidos por torres que desafiaban cualquier asalto directo. Los cruzados, divididos en contingentes, rodearon la ciudad y comenzaron un asedio prolongado. Día tras día, lanzaban ataques con catapultas, flechas y escaleras, pero la resistencia turca era feroz. Los defensores, liderados por Kiliç Arslan, respondieron con lluvia de flecha y emboscadas. Las provisiones escaseaban entre los cruzados y el calor del verano castigaba a las tropas. Aún así, el fervor religioso los mantenía en pie. Cada ataque se acompañaba de plegarias y cantos, convencidos de que la cruz los protegería. El emperador Alejo y Comneno, preocupado porque los cruzados se hicieran con la ciudad por su cuenta, envió tropas bizantinas en secreto. Gracias a una hábil negociación, las fuerzas de Alejo lograron que Nicea se rindiera directamente a Bizancio. Los cruzados, que esperaban saquear la ciudad como recompensa, se encontraron frustrados al ver ondear la bandera imperial en las murallas, aunque el desenlace dejó tensiones entre bizantinos y cruzados. La cacería de Nicea fue una victoria esperántica. Abría el camino hacia el corazón de Anatolia y demostraba que, pese a las dificultades, la primera cruzada avanzaba con fuerza. La guerra santa apenas comenzaba y el choque de civilizaciones se intensificaba con cada paso. Tras la cacería de Nicea, los cruzados marcharon hacia el interior de Anatolia. Era el verano de Ichenlingyoshti, y bajo un sol abrasador atravesaban un terreno árido y hostil. La marcha era lenta, miles de soldados, peregrinos y animales formaban interminable colomas que avanzaban con dificultad. Fue entonces cuando los turcos selyúcidas, dirigidos por el sultán Kiliç Arslan, decidieron contraatacar. El I de julio, cerca de la ciudad de Doriliea, los turcos lanzaron una emboscada. Sus jinetes, expertos en la guerra de Menviendio, rodaron al contingente adelantado de los cruzados, dirigido por Bohemundo de Tarento. Lluvias de flechas caían sobre los caballeros, que luchaban por mantener la formación, mientras el enemigo los hostigaba con rápidas cargas y retiradas.
El combate parecía inclinarse a favor de los turcos. El polvo levantado por los caballos cubría el campo, el sol quemaba y los gritos de los heridos resonaban por todas partes. Sin embargo, Bohemundo resistió con disciplina, defendiendo su presidión mientras enviaba mensajeros desesperados para pedir refuerzos. Horas después, llegaron Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y otros lisieux cruzados, con el resto del ejército. La balanza cambió de golpe. Los caballeros francos cargaron con brutalidad, rompiendo las líneas turcas. El enstamiento se transformó en una persecución. Los selyúpidas huyeron, dejando atrás muertos, prisioneros y botín. La victoria en Dohilea fue crucial. Demostró que, aunque los turcos dominaban la táctica de la caballería ligera, los cruzados podían resistir y triunfar sin disciplina, cooperación y coraje. La moral del ejército cristiano se elevó enormemente y el camino hacia Antioquía quedaba abierto. Pero la batalla también dejó cicatrices, el hambre, la sed y las largas marchas. Seguirían cobrando tantas vidas como la espada. La primera cruzada había ganado su primera gran batalla campal, pero el viaje hacia Jerusalén apenas comenzaba. Después de la victoria en Dorilea, los cruzados avanzaron hacia su siguiente gran Juti, Antioquía, una de las ciudades más ricas y céntricas de Oriente, situada entre montañas y ríos, con murallas imponentes que se extendían por kilómetros. Antioquía era el alave para abrir el camino a Jerusalén. El ejército cruzado llegó en octubre de 851. Entonces se encontró con un desafío titánico. La ciudad estaba bien defendida, abastecida y protegida por guarniciones musulmanas, leales al sultán de Bagdad, incapaces de rodearla. Confidently, los cruzados establecieron campamentos alrededor de las murallas, iniciando un asedio que duraría 8 meses. El hambre y la desesperación pronto hicieron mella. El invierno fue cruel, sin suministros. Muchos cruzados murieron de frío, enfermedad y inanición. Se cuentan historias de hombres que hervían cuero de sus cinturones para comer o que cazaban ratas y raíces. Para sobrevivir, la moral estaba al borde del colapso, pero la fe y el deseo de alcanzar Jerusalén mantenían viva la esperanza. En medio del sufrimiento, surgieron episodios de heroísmo y traición. Bohemundo de Tarento, astuto y ambicioso, negoció secretamente con un guardia armenio dentro de la ciudad llamado Firuz, quien le prometió abrir una de las torres. En junio de 858, los cruzados escalaron las murallas de noche y tomaron Antioquía en un asalto sorpresivo, pero la victoria fue breve. Apenas un día después, un ejército musulmán de socorro, dirigido por Kerboga de Mosul, llega para sitiar a los propios cruzados dentro de la ciudad. Encerrados, agotados y al borde del desastre, los cruzados encontraron un símbolo de esperanza, la supuesta lanza sagrada que habría atravesado el costado de Cristo, descubierta milagrosamente por un monje. Con renovado fervor, los cruzados salieron de las murallas y, contra todo pronóstico, derrotaron al ejército de Kerboga. En una batalla épica, el asedio de Antioquía se convirtió en una de las pruebas más duras de la primera cruzada, donde la fe
y la astucia se impusieron al hombre, y la desesperación, después de años de hambre, batallas y sacrificios, los cruzados alcanzaron finalmente su booty, Jerusalén. Era junio de Ichen-Ling-Gyojukyu cuando las fuerzas cristianas se plantaron ante las murallas de la ciudad santa. Ante sus ojos se alzaba la cela, la meta de su peregrinación, la recompensa prometida por Urbano II. El Santo Sepulcro, lugar de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, conquistar Jerusalén no sería tarea fácil. La ciudad estaba defendida por una guarnición musulmana, led al califa Fatimid de Egipto. Las murallas eran sólidas y los defensores estaban preparados para resistir. Los cruzados, agotados tras años de lucha, carecían de alimentos y agua. Bajo el sol abrasador del verano palestino, muchos desfallecían antes de empuñar la espada. El asedio comenzó con improvisación y desesperación. Los cruzados construyeron torres de asedio y catapultas con madera traería desde kilómetros de distancia. En procesiones solemnes, descalzos y con cruces en las manos, marchaban alrededor de la ciudad, convencidos de que su fe abriría las puertas. El fervor religioso era tan intenso como el hambre que los consumía. El 10 de julio de Ichen-Ling-Gyojukyu, las torres de asedio se alzaron frente a las murallas. Godofredo de Bouillon lideró el ataque principal. Entre humo, flechas y gritos, los cruzados lograron escalar los muros y penetrar en Jerusalén. Lo que siguió fue una matanza brutal. Las crónicas describen quemails de musulmanes y judeotelios, musulmana y judíos, fueron masacrados. Judíos fueron masacrados. El suelo de la ciudad santa se tiñó de sangre. Para los cruzados, sin embargo, la victoria fue interpretada como un milagro. Descalzos y llorando de emoción, marcharon hasta la iglesia del Santo Sepulcro, donde se postraron en oración, agradeciendo a Dios el cumplimiento de la promesa. Jerusalén estaba en manos cristianas por primera vez en siglos. Con la conquista, se estableció el reino de Jerusalén, el más importante de los estados latinos de Oriente. Godofredo, elegido como Lisi, rechazó el título de rey por respeto a Cristo y se proclamó defensor del Santo Sepulcro. La cacería de Jerusalén fue el clímax de la primera cruzada, un triunfo espiritual para los cruzados, pero también una tragedia marcada por violencia y fanatismo, que dejaría heridas profundas entre las religiones del Oriente Medio tras la sangrienta conquista de Jerusalén en Ichen-Ling-Gyojukyu. Los cruzados se echaron a una nueva tarea: construir y gobernar en tierras extrañas. De su victoria nació un conjunto de reinos y principados que serían conocidos como los estados latinos de Oriente. El más importante fue el reino de Jerusalén, con la ciudad santa como capital espiritual y política. Su primer gobernante fue Godofredo de Bouillon, quien, en un gesto de humildad religiosa, se negó a usar la corona real y se proclamó defensor del Santo Sepulcro. Tras su muerte, su hermano Balduino heredó el título de rey, consolidando la monarquía. Adentro de Jerusalén surgieron otros dominios: el Principado de Antioquía, gobernado por Bohemundo de Tarento; el Condado de Edesa, establecido por Balduino antes de asumir la corona;
y el condado de Trípoli, fundado tras años de lucha en la costa. Estos territorios se extendían como islas latinas, en medio de un mar de poblaciones musulmanas y griegas ortodoxas. Gobernar no fue fácil. Los cruzados eran pocos en número y debían adaptarse a un entorno hostil y multicultural. Construyeron castillos imponentes como Crag de los Caballeros y reforzaron las murallas de Jerusalén, intentando asegurar sus conquistas. Al mismo tiempo, establecieron alianzas con comunidades cristianas orientales, armenios y siríacos, aunque la desconfianza nunca desapareció. La vida en los estados latinos era una mezcla de culturas. Se introdujeron costumbres europeos, pero también se adoptaron elementos de Oriente, ropas ligeras, ropas, especias, conocimientos médicos y nuevas técnicas agrícolas. Los mercados de Jerusalén, Antioquía y Trípoli se llenaron de comerciantes que traían productos de Egipto, Persia y Bizancio. Sin embargo, las tensiones eran constantes. Los reinos musulmanes cercanos, fragmentados en ese momento, no tardarían en reorganizarse para contraatacar. La frágil presencia latina en Oriente dependía de la llegada constante de refuerzos desde Europa y del apoyo de órdenes militares nacientes como los templarios y los hospitalarios. Los estados latinos fueron, al mismo tiempo, un experimento político y un símbolo religioso. Representaban la materialización del sueño de Clermont, pero también el inicio de un conflicto prolongado. Para cada castillo cruzado que se levantaba, una sombra de guerra se acercaba desde el desierto con los estados latinos de Oriente recién establecidos. Los cruzados estaban un gran desafío: proteger a los peregrinos y mantener la seguridad en territorios hostiles. La ruta hacia Jerusalén era peligrosa, llena de bandidos y enemigos que acechaban en los desiertos y montañas. Para resolver esta necesidad surgió una organización que marcaría profundamente la historia, la Orden du Temple. La historia comienza en Itzeni-Bati-Circuit, cuando Hugues de Payens, un caballero francés, reunió a 9 compañeros con la misión de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hacia Jerusalén. Adoptaron la vida monástica y militar a la vez. Eran monjes, guerreros, llorando pobreza, castidad y obediencia, pero entregados en el arte de la guerra. Su distintivo era la túnica blanca con una cruz roja en el pecho, símbolo de pureza y devoción. Los templarios rápidamente ganaron reconocimiento por su disciplina y eficacia. Establecieron fortalezas estratégicas como el Crag de los Caballeros y otros castillos en las rutas de peregrinación. Su habilidad en el combate, combinada con una organización casi militar y un estricto código religioso, los convirtió en guardianes temidos y respetados. La orden no solo se limitaba a la guerra, administraban recursos, construían caminos, puentes y hospitales, y aseguraban que los peregrinos pudieran recorrer los territorios latinos sin peligro. Esta combinación de devoción y fuerza militar hizo que los templarios ganaran rápidamente el apoyo de la Iglesia y de los reyes europeos. Pronto, su influencia se extendió más a la de Oriente Medio. Recaudaban fondos en Europa, recibían donaciones de tierras y bienes, y podían mantener un ejército profesional. Su reputación creció hasta convertirse en símbolo de la cruzada, mezcla de fe, valentía y poder estético.
Sin embargo, su éxito también generó envidia y temor. Los templarios eran extremadamente autónomos y leales únicamente al Papa. Esta independencia, junto con su riqueza y poder militar, los haría protagonistas de futuros conflictos, tanto en Oriente como en Europa. La Orden del Temple representaba la síntesis perfecta de los ideales de la cruzada, fe contable, disciplina militar y la protección de lo sagrado. En el corazón de un mundo peligroso y caótico, los templarios emergieron como un faro de orden y fuerza, dejando una huella que trascendería siglos. Tras décadas de consolidación de los estados latinos, una noticia sacudió a Europa. En Ichen y Baitsijoyon, el condado de Edesa, el más vulnerable de los territorios cruzados, cayó en manos musulmanas. Esta derrota alarmó a la cristiandad occidental y provocó la convocatoria de la Segunda Cruzada, la primera gran cruzada, organizada por reyes europeos. El emperador Conrado III de Alemania y el rey Louis V de Francia encabezaron la expedición, llevando consigo vastos ejércitos de caballeros y soldados. A diferencia de la primera cruzada, esta fue más planificada y coordinada, con el objetivo explícito de recuperar Edesa y reforzar los estados latinos. La travesía hacia Oriente fue ardua. Los cruzados debieron atravesar los bosques y montañas de Europa Central, estando hambre, enfermedades y conflictos internos. Al llegar a Asia Menor, fueron sorprendidos por tácticas de guerrilla de los turcos y seladiúgidas, los ataques constantes, las emboscadas y la falta de coordinación causaron grandes bajas en el ejército alemán, y aunque Conrado logró reorganizar a sus tropas, nunca pudieron recuperar Edesa. Louis V y su ejército francés sufrieron igualmente en el camino hacia Damasco. Las disputas internas entre ligies, la hostilidad del terreno y la resistencia musulmana convirtieron la cruzada en un fracaso estratégico. Tras meses de instamentos y negociaciones infructuosas, los cruzados se retiraron humillados, marcando la Segunda Cruzada como una de las más desastrosas de la historia medieval. A pesar del fracaso militar, la cruzada tuvo efectos significativos. Reforzó la identidad de la cristiandad europea, permitió la consolidación de alianzas diplomáticas. Ilustró la importancia de órdenes militares como los templarios y hospitalarios, que jugaron un papel esencial en la protección de los estados latinos. La Segunda Cruzada demostró que la fe por sí sola no bastaba. La estrategia, la logística y la coordinación eran indispensables para sostener una empresa tan compleja como la defensa de Tierra Santa. El fracaso también enseñó a los cruzados que Oriente Medio no podía conquistarse únicamente con fervor religioso, sino que requería paciencia, preparación y unía. Hacia finales del siglo XII, la historia de las cruzadas dio un giro decisivo con la aparición de Saladino, líder musulmán cuya habilidad política y militar marcaría una nueva era. Nacido en Itzen y Baitzan Tiklit, Saladino creció en un mundo fragmentado por facciones musulmanas, pero su ambición y carisma lo llevaron a consolidar el poder en Egipto y Siria. En Itzen y Bait Loserkiu, Saladino fue nombrado visir de Egipto. Con astucia y diplomacia, unió a las fuerzas egipcias y sirias, construyendo un ejército disciplinado y leal. Su duty era claro: recuperar Jerusalén
y consolidar un Estado fuerte capaz de resistir a los Estados latinos. A diferencia de algunos países musulmanes anteriores, Saladino combinó la estrategia militar con la visión política, ganó la admiración y el respeto, incluso de sus enemigos. Durante años, reorganizó las defensas, fortaleció fortalezas y fomentó la lealtad de la población. Reconocido por su justicia, Ortega aseguró a los comerciantes y estabilizó a las ciudades conquistadas. Su reputación creció rápidamente. Era temido en el campo de batalla y admirado fuera de él. En Ichen Ibad Bashir, Saladino se convirtió en sultán de Siria, completando la unificación de gran parte del mundo musulmán en torno a su liderazgo. Su creciente poder alarmó a los estados latinos y que comenzaron a prepararse para la confrontación inevitable. La combinación de inteligencia militar, carisma y capacidad de liderazgo hizo de Saladino una figura legendaria. Incluso antes de su enfrentamiento directo con los cruzados, el auge de Saladino no solo significó la reorganización del mundo musulmán, sino también el inicio de la reconquista de Jerusalén, que culminaría en la batalla decisiva de Hattin en Pomp. Ichen Ibad Bajushinita. Su historia demostraría que la estrategia, la disciplina y la unión podían superar la fe y el fanatismo cuando se aplicaban con habilidad. Saladino simbolizaba la resistencia y la esperanza de un mundo musulmán que buscaba recuperar sus territorios. Mientras los cruzados empezaban a percibir que la fe sola no bastaba para mantener lo conquistado, la leyenda del sultán comenzaba a escribirse, anunciando uno de los capítulos más dramáticos y decisivos de las cruzadas. El 11 de julio de 1820 se libró una de las batallas más decisivas de las cruzadas, la batalla de Hattin, que marcaría el salto de los estados latinos en Tierra Santa. Los cruzados, confiados tras décadas de control sobre Jerusalén, instaron a Saladino, cuyo ejército unificado y disciplinado estaba decidido a recuperar la ciudad santa. Los cruzados, liderados por Guillermo de Lusignan y otros nobles, marcharon hacia Hattin en un día abrasador de verano. Sedientos y fatigados, las tropas avanzaban hacia un terreno abierto, ignorando las advertencias de aliados local sobre la astucia de Saladino. Anticipando cada movimiento, utilizó tácticas de desgaste, cortó el acceso a agua y alimento, hostigó con ataques rápidos y organizó emboscadas tácticas. La batalla comenzó al mediodía. Flechas llovían sobre los cruzados, contra la humedad del sol y la sed debilitaban a los caballeros. Los musulmanes, organizados en líneas móviles, atacaban desde todos los flancos, impidiendo que los cruzados formaran líneas firmes. La confusión se convirtió en pánico. Hombres y caballos caían por igual y la moral del ejército cristiano se desmoronaba. Finalmente, las fuerzas cruzadas se vieron atrapadas cerca de un campo de fuego y zarzas, conocido como los hornos de Hattin. Allí, la deshidratación, la fatiga y la estrategia de Saladino culminaron en una derrota aplastante. Miles de caballeros fueron asesinados o capturados, incluyendo líderes importantes. La Vieja Cruz y la Santa Cruz se perdieron temporalmente en manos musulmanas. La victoria de Saladino fue total, abrió el camino hacia Jerusalén, que quedaría poco después, recuperando la ciudad santa para el mundo musulmán. La batalla mostró la importancia de la estrategia y la logística y la unidad
en la guerra medieval, el fanatismo y la fe, aunque poderosos, no podían suplir el rigor militar y la planificación estratégica. Hatin cambió el equilibrio de poder en Tierra Santa. Los estados latinos quedaron debilitados y divididos, marcando el inicio de una nueva era en las cruzadas. Los musulmanes, bajo un lisa y un difiere, dominaban el campo de batalla y forjaban su legado en la historia. Tras la aplastante victoria en Hattin, Saladino avanzó hacia Jerusalén con un ejército reorganizado y moral en su punto más alto. La ciudad, símbolo del cristianismo en Oriente Medio, estaba defendida por tropas cruzadas, debilitadas, hambrientas y con moral devastada tras la derrota reciente. Los líderes cruzados en Jerusalén evaluaron la situación y comprendieron que un enfrentamiento directo sería catastrófico. La ciudad, rodeada de murallas altas y fuertes, se preparó para un asedio, pero las provisiones escaseaban y los defensores eran pocos en número comparados con las fuerzas de Saladino. El 8 de septiembre de 1521, Saladino inició el asedio. Su ejército rodeó Jerusalén, estableció campamentos estratégicos y cortó cualquier acceso a suministros. Durante días, las máquinas de asedio lanzaban proyectiles contra las murallas, mientras arqueros y lanceros hostigaban constantemente a los defensores. Los cruzados intentaron resistir, reforzando puntos críticos y luchando en las torres, pero la falta de agua y alimento comenzó a debilitar sus fuerzas. Saladino, conocido por su combinación de firmeza y misericordia, ofreció rendición segura a los habitantes si entregaban la ciudad sin resistencia. Ante la desesperanza, el patriarca de Jerusalén y los líderes cruzados optaron rendirse. El 1 de octubre de 1521, Jerusalén cayó en manos de Saladino sin el derramamiento masivo de sangre que había caracterizado la conquista cruzada de 1528. La victoria de Saladino fue celebrada por el mundo musulmán y respetada, incluso por muchos europeos, quienes reconocieron la habilidad y honor de su adversario, aunque Jerusalén cambió de manos. Saladino permitió que los cristianos permanecieran en la ciudad y cuidó de los peregrinos, demostrando su fama de líder, justo y compasivo. La caída de Jerusalén marcó el fin de un nuevo ciclo en las cruzadas. Los estados latinos se vieron debilitados y la cristiandad europea se vio obligada a planear una nueva expedición, la Tercera Cruzada, para intentar recuperar la Ciudad Santa. El equilibrio de poder había cambiado, el liderazgo estratégico y la unidad de Saladino habían triunfado sobre la fragmentación y la inexperiencia de los cruzados. La caída de Jerusalén ante Saladino en 1521 provocó un shock en Europa. Los reyes cristianos comenzaron a organizar lo que sería la Tercera Cruzada, conocida también como la Cruzada de los Reyes. Su suti era recuperar Jerusalén y reforzar los estados latinos debilitados. Los principales líderes de esta cruzada fueron Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, Federico y Barbarossa del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II de Francia. Federico marchó primero, atravesando Anatolia y encontrando grandes dificultades. Desafortunadamente, murió ahogado en un río, dejando a sus tropas desorganizadas. Ricardo y Felipe zarparon hacia oriente por mar. Tras superar tormentas,
piratas y conflictos internos, llegaron a Acre, ciudad esténtica, que permanecía bajo control cruzado. El asedio de Acre se prolongó durante meses, hasta que finalmente los cruzados lograron capturarla en Itzen Idbek Kyujuti. Ricardo Segatalo, por su audacia militar y liderazgo carismático, manlafque Felipe, tras tensiones con Ricardo, regresó a Francia dejando a su aliado al mando de la expedición, aunque la tercera cruzada no logró recuperar Jerusalén, se consolidó los estados latinos y garantizó la excepción de peregrinos a tierra santapuzeña. Acuerdos con Saladino. La cruzada demostró nuevamente que la valentía y la estrategia eran esenciales, pero también que la diplomacia podía ser tan poderosa como la espada tras años de combate. La tercera cruzada se acercaba a su fin. Ricardo Corazón de León y Saladino, líneas de bandos opuestos, demostraron respeto mutuo y pragmatismo. Ambos comprendieron que prolongar la guerra solo desgastaría sus recursos y vidas. En Itzen y Baijoshur, tras negociaciones complejas, se firmó un acuerdo de paz. Los cruzados conservarían ciudades estrénticas en la costa, como Acre y Jaffa, y podrían garantizar la llegada segura de peregrinos cristianos a Jerusalén, sin recuperar la ciudad. Saladino aseguraba la soberanía musulmana sobre Jerusalén, mientras Ricardo consolidaba el prestigio de su reputación como líder valiente y honorable. El acuerdo reflejó una mezcla de diplomacia, respeto y estrategia. Saladino evitaba más derramamiento de sangre y aseguraba la estabilidad de su territorio, mientras Ricardo lograba preservar la seguridad de los cristianos y la influencia europea en Tierra Santa. Este pacto simbolizó que, incluso en medio de la guerra, el honor y la negociación podían prevalecer sobre la violencia total. La tercera cruzada, aunque no cumplió con el potencial de reconquistar Jerusalén, reforzó la presencia europea en Oriente, consolidó alianzas militares y dejó una leyenda de heroísmo y respeto entre enemigos. Ricardo y Saladino, aunque adversarios, serían recordados como figuras ejemplares de liderazgo, estrategia y diplomacia. Tras la tercera cruzada, los estados latinos de Oriente entraron un periodo de consolidación. Aunque Jerusalén permanecía bajo control musulmán, las ciudades costeras como Acre, Jaffa y Trípoli se convirtieron en centros estratégicos de comercio, defensa y gobierno. Los gobernantes cuscados comprendieron que la supervivencia dependía de fortificaciones sólidas, alianzas con comerciantes y una defensa organizada. Se construyeron castillos imponentes, fortalezas costeras y murallas reforzadas, mientras se reorganizaban las rutas de abastecimiento. La población local, una mezcla de cristianos, musulmanes y judíos, coexistía bajo estrictas leyes latinas. Aunque la tensión era constante, las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, jugaron un papel central. No solo protegían a los peregrinos, sino que también administraban territorios y recaudaban fondos en Europa para sostener la defensa. Los nobles cruzados supervisaban la gestión de imstendos y suministros, asegurando que las ciudades fueran autosuficientes y capaces de resistir futuros ataques. Durante este periodo se fomentó la economía local, mercados florecieron, puertos se llenaron de barcos con especias, seda y productos de Oriente, y los comerciantes europeos establecieron rutas comerciales permanentes. Las ciudades se convirtieron en enclaves culturales, donde se mezclaban costumbres europeas y orientales.
Aunque hubo relativa paz, los cruzados siempre debían estar preparados. Saladino continuaba siendo un adversario formidable, y sus fusores mantenían la amenaza constante sobre los territorios latinos. Por ello, la estrategia militar se convirtió en una parte integral del gobierno, con regimientos regulares, patrullas y fortificación continuamente reforzadas. La consolidación no fue solo militar originaria, sino también social y política. Se restablecieron leyes, tribunales y consejos para administrar justicia y garantizar que los hados latinos se mantuvieron estables, preparados para defenderse ante cualquier intento de reconquista por parte de los musulmanes. A comienzos del siglo III, las órdenes militares cruzadas se consolidaron como poderosas instituciones en Oriente Medio. Los templarios, los hospitalarios y la recién creada Orden del Santo Sepulcro desempeñaban un papel decisivo en la defensa y administración de los hados latinos. Los templarios mantenían fortificaciones céntricas y aseguraban rutas de peregrinación, mientras los hospitalarios dirigían hospitales y asistían a enfermos y heridos. Su disciplina y organización le permitieron expandir su influencia, convirtiéndose en fuerzas autónomas dentro de los territorios latinos, con ingresos propios provenientes de Europa y el comercio local. Durante este periodo, las órdenes también participaron en campañas ofensivas menores para asegurar ciudades, costeras y rutas esténticas. La batalla y defensa de fortificaciones se convirtió en su especialidad, aplicando tácticas innovadoras que combinaban movilidad, vigilancia y fuerza concentrada. El prestigio de estas órdenes creció, tanto que se convirtieron en símbolos de la cristiandad en Tierra Santa. Sus caballeros eran admirados por la disciplina, la valentía y la devoción religiosa. Al mismo tiempo, esta expansión generó tensiones políticas con los reyes latinos, quienes debían equilibrar el poder de las órdenes con la autoridad real. Además, la presencia de las órdenes en Europa garantizaba un flujo constante de recursos, fondos, soldados y suministros llegaban desde Francia, Inglaterra y Alemania. Esto les permitió mantenerse fuertes frente a amenazas externas y sostener la presencia latina en Oriente Medio durante décadas. Aunque Jerusalén permanecía bajo control musulmán, la expansión de las órdenes militares aseguraba que los estados latinos sobrevivirán y prosperarán, defendiendo los intereses europeos y manteniendo la influencia cristiana en una región hostil y compleja. Tras la consolidación de los estados latinos y la expansión de las órdenes militares, los siglos XIII fueron marcados por conflictos menores y escaramuzas que mantuvieron la tensión en Tierra Santa. Aunque no se convocaron cruzadas de gran escala, las luchas locales por el control de ciudades, castillos y rutas comerciales fueron constantes. Los reinos latinos se instaban tanto a musulmanes como a facciones rivales entre sí. Pequeños ejércitos cruzados defendían fortalezas estrénticas, mientras patrullaban los desiertos y montañas cercanas, enfrentando ataques sorpresa de fuerzas musulmanas y beduinas. Los caballeros debían mantener la disciplina, adaptarse a la movilidad del enemigo y proteger a los peregrinos que se seguían. Llegando a Jerusalén y otras ciudades santas. Durante este periodo,
Los templarios y hospitalarios jugaron un papel decisivo. No solo luchaban en batallas, sino que también supervisaban caravanas, construían torres de vigilancia y fortalecían las rutas de abastecimiento. La seguridad de los estados latinos dependía de su capacidad para reaccionar rápidamente a ataques locales y mantener el control del territorio. Adrenda, los conflictos internos entre nobles latinos eran frecuentes. Las disputas por herencias, títulos y privilegios generaban tensiones que debilitaron temporalmente la coordinación entre los distintos estados y órdenes militares. Sin embargo, la necesidad de resistir la presión musulmana obligaba a la cooperación temporal y al compromiso entre los líderes cristianos, aunque los nacimientos fueron menores comparados con las grandes cruzadas. Estos conflictos mantuvieron viva la tensión estética en Oriente Medio y se juraron que los cruzados conservarán presencia y control sobre sus enclaves. La habilidad para sobrevivir en un entorno hostil, sin grandes campañas, fue clave para la longevidad de los estados latinos mientras los estados latinos luchaban por sobrevivir. Europa comenzó a preparar una nueva expedición, la Cuarta Cruzada. Esta cruzada, convocada en Itzenerbeklingji, tenía como duty original recuperar Jerusalén plumas Onaqua, alianza de fuerzas cristianas y apoyo logístico desde Italia. El estado europeo era complejo, conflictos internos, rivalidades entre reyes y papas, y la ambición de ciudades estado italianas como Venecia influyeron en la planificación. Los líderes cruzados necesitaban barcos, provisiones y fondos para transportar un gran ejército hacia Tierra Santa. La logística era un desafío enorme y la organización inicial ya mostraba signos de tensiones y negociaciones complicadas. Mezcla tanto, los estados latinos de Oriente debían prepararse para recibir refuerzos y sostenerse frente a posibles ataques. Durante la ausencia de tropas europeos, los templarios y hospitalarios reforzaron murallas, contrataron a nuevos soldados y aseguraron rutas de peregrinación. Las ciudades costeras se convirtieron en centros de suministro y coordinación, recibiendo mesías y fondos de Europa. La Cuarta Cruzada se leía recordada no solo por su intención original, sino por los eventos inesperados que cambiarían el rumbo de la historia, incluyendo la desviación hacia Constantinopla. Pero antes de esos acontecimientos, los cruzados en Oriente Medio debían consolidar su presencia, reforzar fortalezas y mantener el equilibrio entre diplomacia y fuerza militar para sobrevivir en un entorno hostil. Este periodo mostró la importancia de la preparación estética, la administración territorial y la capacidad de adaptación, factores que serían cruciales para la supervivencia de los estados latinos frente a futuras cruzadas y conflictos internos en Itzenerbeklingen. La Cuarta Cruzada zarpó con la intención de recuperar Jerusalén. Los líderes eran principalmente nobles franceses, encabezados por Balduino de Flandes y Bonifacio de Monferrato, con apoyo logístico de Venecia, una potencia marítima que se comprometió a construir y alquilar barcos para transportar al ejército. La expedición, sin embargo, encontró dificultades desde el inicio. El ejército no pudo reunir el número exacto de tropas acordado con los venecianos, lo que generó tensión financiera y de logística.
Logística. Los venecianos propusieron un plan inesperado: cobrar la deuda a través de la conquista de Zara, una ciudad cristiana, rebelde en la costa del Adriático. El ataque a Zara en Itzen-Erbekling-Ir fue controvertido. Los cruzados, guiados por la necesidad de cumplir con los venecianos, sitiaron y capturaron la ciudad. A pesar de la oposición del Papa Inocencio III, que había prohibido atacar cristianos. Este episodio marcó un cambio en la naturaleza de la cruzada, desviando su purasta original y mostrando cómo los intereses políticos y económicos podían influir en los destinos militares. Mientras tanto, los hados latinos en Oriente se mantenían atentos, reforzando fortalezas y asegurando rutas de peregrinación. Los templarios y hospitalarios permanecían preparados para cualquier eventualidad, conscientes de que las cruzadas no siempre se seguían el camino planeado y que cualquier retraso o desvío podía afectar la seguridad de sus territorios. La salida de la Cuarta Cruzada hacia Oriente mostró la complejidad de las expediciones medievales. No bastaba con reunir soldados y caballeros, sino que la logística, las alianzas políticas y la gestión de recursos eran igualmente determinantes. Para el éxito o fracaso de la empresa, en Itzen-Erbekling-San, la Cuarta Cruzada sufrió un desvío inesperado hacia Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. El loto fue una combinación de deudas con los venecianos, promesas de apoyo de príncipes bizantinos y la ambición de ciertos líderes cruzados que veían en Constantinopla una oportunidad para obtener riqueza y poder. El príncipe bizantino Alejandro IV Angelos, destituido y exiliado, solicitó ayuda a los cruzados para recuperar el trono, ofreciendo recursos y apoyo para la invadida Tierra Santa. Los liges cruzados optaron, desviando su expedición hacia Constantinopla en lugar de Jerusalén. Este cambio de rumbo alteró el proyecto original de la cruzada y sentó las bases para un conflicto con cristianos ortodoxos. En Itzen-Erbekling, después de un prolongado asedio, los cruzados capturaron Constantinopla. La ciudad fue saqueada y sus tesoros, reliquias y riquezas fueron repartidos entre los liges y Venecia. La conquista transformó la cruzada en un episodio de intervención política y enemigo, en lugar de un esfuerzo religioso por recuperar Jerusalén. Mientras tanto, los estados latinos en Tierra Santa observaron con preocupación y desconfianza. Los templarios y hospitalarios reforzaron defensas, conscientes de que la desviación de la cruzada retrasaba la llegada de refuerzos y que la prioridad de Europa ya no estaba en proteger Jerusalén. La razas de coordinación entre los liges europeos debilitó temporalmente la influencia cruzada en Oriente Medio. El saqueo de Constantinopla fue un momento decisivo. Mostró que las cruzadas podían ser manipuladas por intereses políticos y económicos y que la fe no siempre guiaba las decisiones militares. Aún así, los caballeros presentes en Tierra Santa continuaron defendiendo sus territorios, preparados para mantener la presencia cristiana en una región cada vez más hostil. El saqueo de Constantinopla en Itzen-Erbekling tuvo un impacto profundo en la política y la percepción de las cruzadas, mientras los caballeros europeos obtenían riquezas y títulos. La cristianidad ortodoxa quedó devastada. La ruptura entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa se profundizó,
generando resentimiento que perduraría siglos. Los estados latinos en Oriente Medio se hincharon a consecuencias indirectas. Con la desviación de la cruzada, los refuerzos esperados nunca llegaron a Jerusalén o Jaffa. Los templarios y hospitalarios tuvieron que asumir una mayor responsabilidad en la defensa, reforzando murallas, encontrando soldados y patrullando rutas de abastecimiento para proteger peregrinos y territorios. El saqueo también mostró los riesgos de depender de la política europea. Las disputas entre nobles y ciudades-estado podían desviar el presupuesto de una cruzada y comprometer la seguridad de los estados latinos. Aunque Jerusalén permanecía bajo control musulmán, la coordinación y preparación de las ciudades costeras eran ahora más cruciales que nunca. Adnenza, algunos caballeros que participaron en Constantinopla regresaron a Oriente con experiencia en combate urbano, conocimientos logísticos y una visión más práctica de la guerra. Este aprendizaje ayudó a las órdenes militares a mejorar sus estrategias defensivas y administrativas. Sí, el periodo tras Ichen Arbeckling se caracterizó por una defensa organizada y diplomacia auténtica. Los estados latinos debieron negociar con musulmanes, beduinos y comerciantes locales para mantener la estabilidad. Las fortificaciones se ampliaron, los mercados prosperaron y las órdenes militares consolidaron su influencia, demostrando que la supervivencia dependía tanto de la preparación militar como de la habilidad política. Tras la desviación de la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, los estados latinos de Oriente se vieron obligados a reorganizarse. La supervivencia dependía de una administración eficiente, fortificaciones sólidas y alianzas diplomáticas. Los leyes cruzados reforzaron ciudades como Acre, Tiro y Jaffa, consolidando castillos y torres estratégicas. Se establecieron consejos de gobierno locales, combinando autoridad de nobles y órdenes militares para coordinar defensa, comercio y justicia. La estabilidad interna era tan importante como la capacidad militar. Las órdenes militares se convirtieron en pilares esenciales. Los templarios y hospitalarios supervisaban la seguridad de rutas, contaban tropas y mantenían reservas de provisiones. La cooperación entre las órdenes y los gobernantes latinos fue crucial para resistir la presión musulmana y asegurar la llegada de peregrinos desde Europa. Durante esta dinastía, se consolidaron alianzas temporales con leyes musulmanes locales y comerciantes. Estas relaciones pragmáticas permitieron mantener rutas de comercio abiertas, asegurar provisiones y evitar conflictos innecesarios. La supervivencia de los estados latinos dependía tanto de la fuerza como de la diplomacia auténtica. El aprendizaje de las desviaciones y conflictos europeos llevó a los líderes latinos a priorizar la autosuficiencia, fortaleciendo recursos internos, mejorando fortificación y aumentando la disciplina militar. La reorganización permitió que los estados latinos sobrevivieran, incluso frente a la falta de refuerzos europeos y la amenaza constante de Saladino y sus sucesores. Este periodo demostró que la resiliencia y la planificación estratégica podían prolongar la presencia cristiana en Tierra Santa, aunque Jerusalén permaneciera bajo control musulmán. La experiencia adquirida serviría como base para futuras expediciones y defensas y consolidaría la influencia de las órdenes militares en la región durante las décadas senda a la reorganización de los estados latinos, una de las prioridades
Clave fue la protección y expansión de las rutas de peregrinación hacia Jerusalén y otras ciudades santas. Los peregrinos europeos seguían viajando a Tierra Santa y garantizar su seguridad se volvió un elemento central de la estrategia cruzada. Los templarios y hospitalarios desempeñaron un papel crucial. No solo escataban caravanas y patrullaban rutas desérticas, sino que también establecieron torres de vigilancia y prestos avanzados para anticipar ataques de bandidos o incursiones musulmanas. Su disciplina y organización permitieron que cientos de peregrinos llegaran a salvo, fortaleciendo la reputación de los estados latinos y manteniendo el flujo de ingresos a través de impuestos y donaciones. Los líderes latinos trabajaron en coordinación con comerciantes y autoridades locales para asegurar provisiones y alojamiento viajeros. A los viajeros se intercrearon caminos señalizados y mercados donde los peregrinos podían abastecerse. Las ciudades costeras, como Acre y Jaffa, se consolidaron como puntos estratégicos de llegada y salida, facilitando el comercio y la defensa simultáneamente. A pesar de la relativa estabilidad, la amenaza de ataque sorpresa por fuerzas musulmanas y beduinas seguía presente. Los caballeros debían equilibrar vigilancia constante con la logística diaria, asegurando que los peregrinos no solo sobrevivieran al viaje, sino que también tuvieran una experiencia segura y organizada. Este periodo destacó la importancia de la planificación estratégica, la infraestructura y la cooperación entre órdenes militares y leyes laicos. La expansión de las rutas de peregrinación fortaleció tanto la economía como la presencia política de los hados latinos, demostrando que la supervivencia dependía de más que solo fortificación, requería administración eficiente y vigilancia constante. Aunque Saladino falleció en Itzen y Bagyochusan, sus sucesores continuaron ejerciendo presión sobre los estados latinos. Durante las décadas los cruzados entraron conflictos menores y escaramuzas en fronteras y rutas estratégicas, especialmente con líderes musulmanes locales que buscaban recuperar su influencia en la región. Los templarios y hospitalarios fueron esenciales en estas defensas. Las patrullas y fortificaciones se incrementaron y se desarrollaron tácticas rápidas de respuesta ante incursiones sorpresa. Estas estrategias incluyen emboscadas controladas, refuerzos móviles y vigilancia constante de rutas desérticas. Las ciudades costeras como Acre y Tiro se consolidaron como bastiones clave a través de alianzas temporales con comerciantes y autoridades musulmanas. Los estados latinos pudieron mantener cierta estabilidad y asegurar recursos para la defensa. La amenaza de ataques menores y el acoso continuo demostraron que la seguridad de Tierra Santa era frágil y dependía de una combinación de diplomacia y fuerza militar. Durante este periodo, los conflictos fueron más estrategicos que masivos. Se trataba de control de rutas, fortalezas y abastecimiento, no de batallas a gran escala. Esta realidad obligó a los cruzados a adaptarse, diseñando planes defensivos sólidos, coordinación entre órdenes militares y capacidad de negociación
lo que garantizó la supervivencia de los enclaves latinos frente a la presión externa. El legado de Saladino seguía presente, la unidad, estrategia y disciplina de sus sucesores mantenían a raya a los cruzados, mientras que los caballeros europeos aprendieron a equilibrar valentía con prudencia, evitando confrontaciones innecesarias y protegiendo sus intereses estrénticos. En Itzen-Erbexin-Juyon, Jerusalén sufrió uno de los golpes más duros para los estados latinos. Tras décadas de tensión y conflictos menores, una alianza de fuerzas musulmanas lideradas por los ayubíes y los cuaresmitas sitió la ciudad. Los cruzados, debilitados y con escasos refuerzos europeos, enfrentaron un desafío que marcaría un antes y un después. En la historia de Tierra Santa, el sitio fue devastador. Las murallas, aunque reforzadas, no pudieron resistir el ataque coordinado, y las tropas dentro de la ciudad estaban agotadas tras años de presión constante. El saqueo fue completo, templos, mercados y residencias fueron destruidos, y muchos habitantes fueron asesinados o tomados prisioneros. Jerusalén, símbolo del cristianismo, quedó bajo control musulmán de manera permanente hasta siglos posteriores. Los estados latinos sufrieron un duro golpe en términos de moral y presencia territorial. El control estético, Acre y otras ciudades costeras se convirtieron en los últimos bastiones para la presencia cristiana en Tierra Santa, mientras las órdenes militares reforzaban defensas y reorganizaban tropas. La caciera de Jerusalén demostró que, aunque la fortificación y la disciplina eran esenciales, sin apoyo externo y coordinación europea, la ciudad no podía mantenerse bajo control cruciado. El violento también cambió la percepción europea. Los líderes de las futuras cruzadas comprendieron que recuperar Jerusalén requería esfuerzos masivos, coordinación política y logística impecable. La lección estratégica fue clara. Tierra Santa no podía sostenerse únicamente con fuerza militar local. Dependía de refuerzos europeos y de alianzas diplomáticas sostenidas. Tras la caciurba de Jerusalén, Acre emergió como el centro político, militar y económico de los estados latinos. La ciudad costera se convirtió en el luteum, bastión de la presencia cristiana en Tierra Santa, funcionando como punto de refugio, comercio y coordinación para futuras cruzadas. Los líderes latinos concentraron recursos en Acre, fortificaciones reforzadas, torres de vigilancia, almacenes de provisiones y hospitales administrados por las órdenes militares. Aseguraban que la ciudad resistiera cualquier ataque externo. Los templarios y hospitalarios patrullaban el puerto, supervisaban rutas comerciales y contraban nuevas generaciones de caballeros. La ciudad también se transformó en un centro diplomático. Los nobles latinos negociaban alianzas con comerciantes italianos, líderes musulmanes locales y autoridades europeas, buscando garantizar suministros y apoyo militar. Acre se convirtió en un microcosmos de supervivencia, donde la administración eficiente y la vigilancia constante determinaban la capacidad de los cruzados para mantenerse en Oriente Medio. El flujo de peregrinos continuó, aunque limitado. Los templarios aseguraban que los viajeros llegaran a lugares
seguros y se mantuvieran protegidos, lo que fortaleció la legitimidad y reputación de las órdenes militares. La coordinación con Europa se seguía siendo crucial. Cada barco que llegaba traía refuerzos, suministros y fincias, asegurando que Acre pudiera mantenerse como la última línea de defensa. Este periodo también preparó el terreno para la Séptima Cruzada, dirigida por Luis IX de Francia, quien vería en Acre la base estratégica para intentar recuperar Jerusalén y consolidar la presencia cristiana en Tierra Santa. Acre demostró que, incluso tras la caída de Jerusalén, la resiliencia, la planificación estratégica y la disciplina militar podían sostener la presencia latina en un entorno hostil y peligroso. En Itzen-Erbek-Sijebach, el rey Luis IX de Francia, conocido por su profunda devoción religiosa, convocó la Séptima Cruzada, con el Scuti de Ponta, recuperar Jerusalén y fortalecer la presencia cristiana en Oriente Medio. Esta cruzada se planificó cuidadosamente, con énfasis en logística, transporte marítimo y coordinación militar. Luis IX reunió un ejército de caballeros, soldados y voluntarios europeos, financiado en gran parte por la nobleza y la Iglesia. La ciudad de Acre se convirtió en un punto estratégico de disoto y coordinación para la expedición, siendo el lutón bastión de los hados latinos tras la caída de Jerusalén. Los preparativos incluyeron la construcción de barcos, provisiones y armas, así como la organización de rutas marítimas seguras desde Francia hasta los puertos del Mediterráneo oriental. La Séptima Cruzada también se caracterizó por la cooperación con comerciantes italianos, quienes cegaron transporte, alimentos y suministros para miles de soldados. Mientras tanto, en Oriente Medio, los templarios hospitalarios reforzaron fortificaciones en Acre, Tiro y Jaffa, anticipando la llegada del ejército europeo. Se establecieron torres de vigilancia, patrullas constantes y sistemas de comunicación entre fortalezas. La coordinación entre las órdenes militares y los leyes latinos locales fue esencial para garantizar la eficiencia defensiva y logística de la ciudad. La preparación de la cruzada mostró un cambio estratégico respecto a expediciones anteriores. Se priorizó la logística, la disciplina militar y la cooperación internacional, reconociendo que la mera valentía no bastaba para recuperar Jerusalén. Luis IX también promovió campañas diplomáticas para obtener el apoyo de reinos europeos y securar fondos, consolidando la Séptima Cruzada como una de las más organizadas de la época. En Itzen-Erbek-Sijekú, tras una travesía por mar cuidadosamente organizada, el ejército de Luis IX llega a Acre, consolidando un contingente significativo de soldados, caballeros y voluntarios europeos. La llegada representó un impulso moral esténtico para los estados latinos, reforzando su capacidad defensiva y prometiendo esperanza de recuperar Jerusalén. Los leyes europeos coordinaron de inmediato la distribución de tropas y provisiones. Los templarios y hospitalarios, con décadas de experiencia en defensa y logística, fueron fundamentales en la integración del ejército recién llegado
asegurando rutas seguras, alojamiento y fortificación adecuadas. Luis inició negociaciones con los líziques latinos local para planificar la enxcatio hacia Egipto, considerada la clave para controlar Jerusalén. Se discutieron rutas de abastecimiento, puntos esténicos, para cambios y coordinación con órdenes militares. La ciudad de Acre se convirtió en centro de operaciones, combinando estrategia militar, logística y administración civil. Mientras tanto, los habitantes locales, comerciantes y peregrinos interactuaban con las fuerzas cruzadas, abasteciendo mercados y fortaleciendo la economía. La cooperación entre órdenes militares, nobles latinos y ejército europeo consolidó un entorno organizado y preparado para la ofensiva que se avecinaba. El exterior inicial de la llegada dependió de la disciplina, la coordinación y la experiencia acumulada de décadas de presencia cruzada en Oriente Medio. La séptima cruzada mostró un enfoque más sistemático. Aprendiendo de errores anteriores, la planificación estratégica y la cooperación logística, serían claves en el siguiente capítulo de la lucha por Tierra Santa. Silo por Tierra Santa, tras la llegada a Acre, Luis Neuf decidió ir en la cambiat hacia Egipto, considerado el punto clave para controlar Jerusalén. La estrategia era capturar ciudades costeras y fortificaciones en Egipto, debilitando así la influencia musulmana y asegurando rutas seguras para futuros avances hacia Tierra Santa. El ejército cruzado avanzó por el delta del Nilo, entrando condiciones desafiantes, clima caluroso, ríos y canales, y resistencia constante de fuerzas locales. Los templarios y hospitalarios jugaron un papel decisivo, proporcionando disciplina, tratamiento y liderazgo frente a la adversidad. Los caballeros franceses, motivados por la fe y el deseo de gloria, luchaban hombro a hombro con soldados locales y auxiliares. La planificación fue meticulosa. Se establecieron campamentos fortificados a lo largo de rutas estrátégicas, asegurando abastecimiento de agua, alimentos y armas. Se coordinó la vigilancia de rutas fluviales y la defensa de posiciones avanzadas, anticipando posibles emboscadas y ataques sorpresa de los ayubíes. Los primeros combates fueron tácticos, escaramuzas, incursiones rápidas y aseguramiento de fortificaciones menores. Cada victoria parcial reforzaba la moral del ejército. Mientras los líziques cruzados evaluaban el terreno, las fuerzas enemigas y las rutas de suministro, la experiencia acumulada en Tierra Santa por las órdenes militares resultó invaluable, permitiendo una integración efectiva de soldados europeos y locales. La constatación mostró que la recuperación de Jerusalén requeriría no solo valor, sino estrategia, logística, disciplina militar y coordinación entre diferentes órdenes y contingentes. La séptima cruzada estaba en sus primeras fases, pero ya se hacía evidente que Egipto sería la clave para el éxito o fracaso de toda la expedición. A medida que los cruzados avanzaban por Egipto, comenzaron los primeros enfrentamientos directos con fuerzas ayubí. Estos combates ferotácticos con escaramuzas, emboscadas y ataques sorpresivos que probaban la coordinación y disciplina del ejército europeo. Los templarios y hospitalarios demostraron su experiencia histórica, patrullaban los flancos, aseguraban rutas de suministro y respondían rápidamente a ataques sorpresivos. Los caballeros franceses,
liderados por Louis Neath, participaron en ofensivas controladas, utilizando formaciones compactas y protegiendo la retaguardia del ejército. Las fuerzas ayubíes, familiarizadas con el terreno, empleaban movilidad, arquería y ataques rápidos, buscando desgastar al enemigo y cortar sus líneas de abastecimiento. Cada ensamiento requeriría evaluación estratégica, decisiones rápidas y adaptación constante. Además de la táctica militar, la logística fue crucial. El ejército debía mantener abastecimiento de agua, alimentos y armas, mientras enfrentaba un clima caluroso y ricios desafiantes. La coordinación entre órdenes militares, caballeros y auxiliares locales permitió mantener la cohesión del ejército europeo, evitando deserciones y órdenes innecesarias. Estos combates iniciales demostraron que la Séptima Cruzada entraría resistencia constante y exigente, no solo en batallas abiertas, sino también el control de territorios estratégicos. Cada victoria parcial aumentaba la moral, pero también revelaba las limitaciones del ejército. Frente a la adaptabilidad del enemigo ayubí, el periodo mostró la importancia de disciplina, liderazgo y cooperación. Los errores anteriores en cruzadas previas se advirtieron por una planificación estratégica y coordinación entre todos los elementos del ejército. La lucha por Egipto se convirtió en una prueba decisiva para la capacidad de los cruzados de proyectar poder en Oriente Medio y preparar el camino hacia Jerusalén tras avanzar por el delta del Nilo. El ejército de Louis Neath centró sus esfuerzos en la ciudad esténtica de Damietta, puerto clave en Egipto que permitiría controlar rutas comerciales y asegurar un punto de apoyo para futuras operaciones hacia el Cairo y Jerusalén. La captura no fue sencilla. Las murallas de Damietta estaban bien defendidas por fuerzas ayubíes, incluyendo soldados experimentados y artillería rudimentaria de la UCA. Los templarios y hospitalarios lideraron asaltos coordinados, incluyendo escalas, catapultas y tácticas de presión constante para debilitar las defensas enemigas. Louis Neath supervisaba personalmente cada movimiento, organizando refuerzos y asegurando provisiones para mantener la moral del ejército. La coordinación entre caballeros franceses. La coordinación franceses. La coordinación entre caballeros franceses, órdenes militares y auxiliares locales fue clave para evitar deserciones y mantener la cohesión en el combate prolongado. Tras varios días de asedio, Damietta cayó finalmente en manos cruzadas. La victoria proporcionó un valioso puerto seguro, reservas de alimentos y materiales y una posición estratégica para avanzar hacia el Cairo. Sin embargo, la empate mostró la dureza del conflicto en Egipto, la necesidad de logística impecable, vigilancia constante y preparación ante posibles contraataques era vital para la supervivencia del ejército europeo. La captura de Damietta elevó la moral de los cruzados, consolidando la reputación de Louis Neath como líder decidido y estratega experimentado. Las órdenes militares se consolidaron como pilares de la operación, demostrando que su experiencia en Tierra Santa era invaluable. Para el éxito de la Séptima Cruzada, tras la victoria en Damietta, el ejército cruzado enfrentó nuevos desafíos logísticos,
Mantener un ejército número en territorio hostil requería abastecimiento constante de aliantes, agua, armas y caballos, así como coordinación para proteger las rutas de comunicación. Tot hachia akher pourquoi son siltro majant assistel. Hacheker y el Mediterráneo. El clima del delta del Nilo presentó dificultades, inundaciones ocasionales, calor extremo y enfermedades afectaban a soldados y animales. Las órdenes militares, templarios y hospitalarios supervisaban el suministro de recursos, organización de campamentos y cuidado de heridos, asegurando que el ejército permaneciera operativo. Louis Nif tuvo que equilibrar la planificación estratégica. Cuenta de la tensión con la administración diaria de recursos, mientras mantenía la moral de sus tropas alta, después de la intensa batalla por Damietta. La cooperación con comerciantes locales y refuerzos europeos fue esencial para sostener la ofensiva, evitando deserciones y desorganización. Adrenda. Surgieron amenazas constantes de fuerzas ayubíes que buscaban recuperar Damietta, obligando a los cruzados a reforzar murallas y establecer patrullas permanentes. Cada día requería decisiones rápidas como distribuir alimentos, dónde fortificar campamentos y cómo responder a ataques menores, que este periodo evidenció que el éxito militar dependía, tanto de la estrategia de combate como de la logística efectiva. Sin un suministro adecuado, incluso el ejército más disciplinado podía debilitarse rápidamente, poniendo en riesgo toda la cruzada. La experiencia adquirida por templarios, hospitalarios y leyes cruzados resultó crucial para mantener la cohesión y la capacidad ofensiva en terreno enemigo. La coordinación entre órdenes militares, líderes europeos y auxiliares locales demostró que la planificación logística era tan vital como la valentía en el combate y que la séptima cruzada debía equilibrar ambos aspectos para poder avanzar hacia el Cairo y continuar su misión hacia Jerusalén. Tras securar Damietta, Luis Dinov y su ejército iniciaron la marcha hacia el Cairo, la capital estratégica de Egipto. Esta etapa de la tensión presentó enormes desafíos: terreno desconocido, calor extremo, ríos y canales que dificultaban el avance, palvele y la constante amenaza de ataque sorpresa por parte de fuerzas ayubíes. La marcha fue cuidadosamente planificada. Los templarios y hospitalarios lideraban patrullas avanzadas y flancos, asegurando rutas y protegiendo convoyes de provisiones. Luis Nif supervisaba personalmente el avance, evaluando la geografía y ajustando la estrategia según los movimientos del enemigo. El ejército entró en situaciones extremas, agotamiento de soldados, escasez de agua y enfermedades. La logística fue crucial. Se establecieron campamentos fortificados cada pocos kilómetros, kilómetros, metros, asegurando suministro constante y protección ante posibles emboscadas. Los auxiliares locales desempeñaron un papel vital, guiando a los cruzados por rutas seguras y suministrando alimentos y caballos. Mientras avanzaban, las fuerzas ayubíes formularon ataques tácticos, escaramuzas rápidas
emboscadas y destrucción parcial de ruta de abastecimiento. Cada instamiento obligaba a los cruzados a mantener disciplina y cohesión, aplicando tácticas aprendidas en Tierra Santa. La marcha hacia el Cairo no solo fue un metiendo militar, sino también un test de resistencia y organización. Cada decisión logística y estratégica afectaba la capacidad del ejército para mantener su fuerza y moral, demostrando que la constancia requería coordinación entre caballeros, órdenes militares y auxiliares locales. Esta fase evidenció la importancia de disciplina, planificación y liderazgo. La séptima cruzada dependía de estos factores, tanto plata como de la habilidad en combate para lograr su objetivo final, asegurar el Cairo como paso crucial hacia Jerusalén. Al llegar a las afueras de El Cairo, el ejército cruzado censó a los primeros combates directos contra fuerzas ayubíes dentro de la región urbana y sus alrededores. La defensa egipcia estaba bien organizada, combinando tropas tonteadas, fortificaciones y conocimiento del terreno. Los templarios y hospitalarios lideraron escuadrones de reconocimiento y defensa, asegurando rutas de suministro y protegiendo campamentos avanzados. Los caballeros franceses participaron en eventos tácticos, manteniendo cohesión frente a ataques rápidos y emboscadas del enemigo. Louis Inix supervisaba la estrategia, evaluando la disposición de las fuerzas ayubíes y ajustando los movimientos de sus tropas. Los campamentos se fortificaron, creando puntos defensivos seguros que permitieran reagrupar los soldados, stanetar provisiones y cuidar a los heridos. Los instrumentos iniciales no fueron batallas masivas, sino conflictos tácticos, escaramuzas, ataques sorpresa y control de rutas estratégicas hacia la ciudad. Cada victoria parcial reforzaba la moral, mientras los errores eran analizados para mejorar la coordinación y reducir rendidas. El clima, la geografía y la logística complicaban aún más las operaciones. Mantener provisiones, agua y caballos era crucial, y los auxiliares locales desempeñaban un papel vital en la navegación por canales, caminos y desiertos circundantes. Estos combates iniciales demostraron que la séptima cruzada debía combinar valentía con planificación estratégica y coordinación militar. La capacidad para adaptarse a la resistencia ayubí y mantener la cohesión del ejército determinaría el sitio de la Candia hacia el corazón de Egipto y la eventual aproximación a Jerusalén tras semanas de avance y escaramuzas. El ejército de Luis IX finalmente llega al corazón de El Cairo. La ciudad estaba fuertemente defendida, con murallas, barricadas y tropas ayubíes, listas para repeler cualquier ataque. La séptima cruzada había aprendido de experiencias anteriores. La coordinación entre templarios, hospitalarios y caballeros franceses sería crucial para penetrar la ciudad. La estrategia consistió en un asedio táctico, combinando ataques a puntos débiles, patrullas para asegurar rutas de suministro y presión constante sobre las defensas enemigas. Los templarios y hospitalarios lideraban escuadrones de asalto y patrullas, protegiendo campamentos y asegurando que el ejército mantuviera cohesión y disciplina. Louis Inix supervisaba personalmente cada operación, ajustando planes según la resistencia del enemigo y las condiciones
del terreno urbano. Se reforzaron puntos estratégicos, se seguieron abastecimientos y se reorganizaron tropas fatigadas tras días de combates. A pesar de los esfuerzos, la ciudad no cayó fácilmente. La resistencia ayubí era feroz y conocían cada calle y callejón, incluye emboscadas y barricadas improvisadas. Los intentos fueron intensos, mostrando que capturar una capital bien defendida requería tanto valentía como estrategia minuciosa. La toma parcial de El Cairo permitió a los cruzados controlar algunos barrios y asegurar rutas de suministro. Sin embargo, la ciudad seguía siendo peligrosa y el ejército francés estaba sobreextendido y vulnerable a contraataques, lo que presagiaba que la verdadera prueba aún estaba por llegar durante los encementos en El Cairo. Una contraofensiva ayubí-decisiva logró capturar al poder Luis de Nif, marcando un giro dramático en la Séptima Cruzada. La captura fue un golpe moral devastador para los cruzados, demostrando la vulnerabilidad infuso de un ejército bien organizado. Cuando estaba sobreextendido en territorio enemigo, Luis Nif fue llevado prisionero y sus tropas se encontraron desconcertadas y divididas. Los templarios y hospitalarios intentaron reorganizar las fuerzas y proteger cambendos, pero la pasele de su Lili debilitó la cohesión y la disciplina del ejército. La situación obligó a los cruzados a negociar un rescate y repliegue, asegurando la liberación del rey a cambio de enormes sumas de dinero y concesiones estrénticas. El evento mostró que la valentía por sí sola no bastaba. La planificación, la logística y la prudencia eran esenciales para evitar desastre. En compañías de larga distancia, la captura de Luis Nif también tuvo repercusiones políticas en Europa. La noticia llegó rápidamente, generando preocupación en Francia y entre los aliados europeos, quienes comenzaron a evaluar la necesidad de nuevas expediciones y apoyo adicional para mantener la presencia cristiana en Tierra Santa. Para los soldados y órdenes militares, la experiencia fue una lección dolorosa pero vital. La disciplina, la estrategia y la cooperación entre tropas eran esenciales, pero la dependencia de un líder central podía convertirse en un riesgo crítico en campañas complejas y lejanas. Aunque la captura representó un revés, las órdenes militares mantuvieron control sobre Damietta y Acre, asegurando que la Séptima Cruzada no terminara en completo desastre y permitiendo que los cruzados recuperaran capacidad de acción tras la liberación de Luis de Nif. Tras la captura de Luis Nif en El Cairo, los cruzados instalaron una situación típica. La supervivencia del ejército y la continuidad de la empatía dependían de negociaciones hábiles y rápidas con las fuerzas ayubíes. Los templarios y hospitalarios asumieron un papel clave en mantener la cohesión del ejército y asegurar la protección de las ciudades bajo control cruzado. El rey, a pesar de estar prisionero, mantuvo una postura serena y digna, ganando respeto incluso de sus captores. Las negociaciones resultaron en un acuerdo. Un rescate considerable debía ser pagado para garantizar la liberación de Luis de Nif, junto con concesiones esprénticas, incluida la retirada segura del ejército francés. Mientras se preparaban los pagos y se organizaba la logística del rescate, los templarios y hospitalarios reforzaron posiciones en Damietta y Acre,
asegurando que los ayubíes no pudieran aprovecharse del momento de debilidad del ejército cruzado. Los caballeros franceses reorganizaron tropas, prepararon provisión y aseguraron rutas de retirada, demostrando que la disciplina y la planificación eran tan vitales como la valentía. En el combate, la liberación de Luis de Nins no solo fue un triunfo diplomático, sino también una lección estratégica. La coordinación, la logística y la capacidad de negociación eran esenciales para la supervivencia en campañas lejanas. El rey volvió a liderar a sus tropas, ahora con experiencia y cautela, consciente de que la séptima cruzada había alcanzado, con sus límites prácticos, en Egipto, aunque la cruzada no logró su objetivo final de recuperar Jerusalén, la operación fortaleció la exigencia militar europea en campañas lejanas y demostró el papel crucial de las órdenes militares en asegurar cohesión, logística y disciplina, incluso en situaciones críticas tras la liberación de Luis de Neuf y el acuerdo de rescate. El ejército cruzado comenzó la retirada estratégica hacia Acre, poniendo fin a la empatía de Egipto. La retirada requería planificación meticulosa. Tot plat para evitar ataques ayubíes y garantizar la seguridad de tropas, suministros y animales de clara. Templarios y hospitalarios lideraron la protección de la retaguardia, estableciendo patrullas y campamentos forticas a lo largo de la ruta. Los caballeros franceses organizaron columnas ordenadas, protegiendo convoyes de provisiones y manteniendo cohesión. Frente a posibles emboscadas, el viaje fue largo y agotador, pero permitió al ejército reagruparse y recuperar fuerzas. Los auxiliares locales facilitaron rutas seguras, suministraron alimentos y agua y ayudaron a transportar heridos. Luis Ignax supervisaba cada movimiento, aprendiendo de los criollos tácticos y logísticos de la campaña. La retirada también orteó tiempo para reflexionar sobre los desafíos de la cruzada, la importancia de la logística, la disciplina y la cooperación entre órdenes militares y contingentes europeos. Aunque el objetivo final de recuperar Jerusalén no se lo logró, la experiencia reforzó la preparación para futuras expediciones y consolidó la presencia cristiana en Acre. El regreso a Acre marcó el final de la séptima cruzada en Egipto, dejando enseñanzas estratégicas y tácticas para los líderes europeos. La ciudad volvió a ser el centro de operaciones, fortificada y lista para proteger peregrinos, coordinar comercio y preparar futuras campañas. El episodio demostró que, incluso ante fracasos parciales, la planificación, disciplina y cooperación podían garantizar la supervivencia y el aprendizaje, asegurando que los estados latinos mantuvieran presencia y relevancia en Tierra Santa. Tras la retirada de Egipto y el regreso a Acre, la séptima cruzada llega a su fin, dejando enseñanzas profundas para los estados latinos y la Europa medieval. Aunque el objetivo final de recuperar Jerusalén no se alcanzó, la constata obvió lecciones estratégicas, logísticas y diplomáticas que marcarán futuras expediciones. Luis Ignax, reconocido por su devoción y liderazgo,
Comprendió que la valentía por sí sola no podía garantizar el éxito. La planificación meticulosa, la coordinación entre órdenes militares y la logística eficiente y la disciplina eran esenciales para mantener un ejército en territorio hostil durante largos periodos. Las órdenes militares, especialmente los templarios y hospitalarios, demostraron su valor y ciencia, lideraron patrullas, organizaron defensas y aseguraron la cohesión del ejército en momentos críticos. La Séptima Cruzada fortaleció su reputación como pilares indispensables de las campañas cruzadas, capaces de mantener la presencia cristiana frente a adversarios experimentados. El impacto de la cruzada también se sintió en Europa. La noticia de los desafíos en Estados, la captura y liberación de Luis XIX y la resistencia organizada de los cruzados proporcionaron lecciones sobre estrategia militar, diplomacia y gestión de recursos. Los reinos europeos aprendieron que la intervención total en Tierra Santa requería no solo fervor religioso, sino también planificación realista y coordinación interna. Adena, la inspiración dejó un legado cultural y político, fortaleció la infraestructura de los estados latinos, consolidó la experiencia militar europea y evidenció la importancia de alianzas locales y cooperación con comerciantes y auxiliares. La Séptima Cruzada mostró que incluso frente a fracasos parciales, la resiliencia, la disciplina y la cooperación podían garantizar la supervivencia y aprendizaje de los ejércitos cruzados. En retrospectiva, la empatía de Egipto fue un pílula decisivo en la historia de las cruzadas. Un equilibrio entre valentía, estrategia y logística que dejó enseñanzas duraderas para líderes militares y civiles. La experiencia adquirida influyó en las futuras cruzadas y consolidó el papel de Acre como el lutón bastión de los estados latinos en Tierra Santa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las cruzadas explicadas. Hemos explorado siglos de historia, desde los primeros conflictos por Jerusalén hasta la Séptima Cruzada de Luis XIX. Esta serie nos permite comprender no solo las batallas y estrategias, sino también la humanidad de quienes participaron, su fe, valor, herodo y aprendizajes. Más allá de los combates, las cruzadas dejaron un legado duradero. Fortalecieron estructuras militares, crearon redes de comercio y diplomacia, y ofrecieron lecciones de liderazgo y resiliencia que aún inspiran hoy. Esperamos que esta serie haya despertado tu curiosidad y apreciación por la historia, mostrando que cada batalla y cada decisión tenían consecuencias profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, donde la historia cobra vida y nos enseña que el conocimiento del pasado es la clave para comprender nuestro presente y futuro.